Científicos planean usar árboles para transmitir un mensaje histórico a una posible segunda Tierra. El proyecto ha sido llamado The Tree of Life o Árbol de la Vida y forma parte de una iniciativa para diseñar una posible nave espacial futura para llegar a Próxima B, un exoplaneta a 4,2 años luz de distancia y potencialmente habitable. El proyecto, liderado por un grupo de científicos de la NASA que une el arte, quiere conectar la Tierra y el espacio a través de una canción-mensaje que durará 2 siglos. Y este dúo inusual se transmitirá a través de ondas de radio entre una nave espacial en órbita terrestre baja y una colección de árboles que han sido manipulados para funcionar como un sistema de antena viviente. Suena sacado de una película de ciencia ficción y se vuelve más interesante cuanto lees más sobre el proyecto. De hecho, la iniciativa comenzó como parte de un esfuerzo mayor para diseñar una posible nave espacial futura capaz de llegar a Próxima B, un exoplaneta ubicado a 4,2 años luz de distancia. Este exoplaneta es especial porque su temperatura es casi como la de la Tierra, lo suficientemente suave como para que exista agua líquida en su superficie, lo que sugiere que podría albergar vida. Sin embargo, con nuestra tecnología actual, llegar a Próxima B nos llevaría aproximadamente 6.300 años, por lo que los científicos están buscando mejoras que amplíen los límites de la vida útil tecnológica. Proyecto Árbol de la Vida. La idea es la siguiente. Los árboles estarán equipados con sensores digitales que detectarán cambios en su entorno. Luego, el software personalizado convertirá esos puntos de datos en frecuencias de sonido que se transmitirán a la nave espacial. A continuación, la nave transmitirá información sobre su propia capacidad operativa. Julia Christensen, presidenta de la Space Foundation, dijo en un comunicado, según informa NET. A medida que cambian la luz, el agua y la temperatura en el árbol, también cambian la melodía, el volumen y el sonido real de la canción. A corto plazo, escuchamos cambios en la canción cuando el día se convierte en noche, las nubes pasan sobre el árbol, las estaciones cambian, etc. Pero a muy largo plazo, décadas o siglos, escucharemos grandes cambios climáticos globales y otros cambios en nuestro planeta. Si bien los científicos detrás del proyecto podrían elegir prácticamente cualquier objeto para el sistema de comunicación experimental, se decidieron por los árboles, ya que continuarán existiendo durante muchas décadas y contarán una historia más completa sobre la vida en la Tierra. La nave espacial en el corazón del experimento, que se espera que funcione de manera continua durante 200 años, aún no se ha construido. Sin embargo, según Steve Matoušek, gerente de concepto avanzado en el Innovation Lab del JPL de NASA, el equipo comenzará a probar prototipos basados en CubeSats el próximo año. Y si todo sale según lo planeado, los 2 primeros árboles comenzarán a firmar sus canciones en Nueva York y Los Ángeles. Una canción enviada al espacio. Entonces, ¿cómo sonará exactamente cuando una nave espacial y los árboles compartan el micrófono? No esperes nada como Space Oddity de David Bowie o Across the Universe de los Beatles. El audio de muestra para el proyecto suena más como el chirrido constante que se escucha durante las pruebas de un sistema de transmisión de emergencia. Sin embargo, esa es solo la pista de referencia. La canción será de código abierto. Los músicos pueden agregarle más detalles, los DJ pueden mezclarlo y los científicos pueden usarlo para detectar cambios en los conjuntos de datos. Pertenecerá a todos nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. También te recordamos que puedes unirte al grupo de Facebook sobre civilizaciones antiguas y misterios de la historia humana. Saludos y bendiciones.